policía. ¡Que vaya! Comunicado general a todo el Ecuador. Mira, Daniel Noboa, así como tú decretaste tu estado de excepción para que los militares puedan matar a todos los presos de las cárceles, así mismo cuando ingreses a una de las cárceles vas a encontrar a esos muertos. Porque nosotros, los PPL, no estamos pidiendo vivir en una cárcel de 5 estrellas, ni te pedimos internet, ni celda de lujo, simplemente te pedimos el derecho a la vida. Como todo ecuatoriano, porque tú y todos tus policías saben que la cárcel La Roca no cuentan con toda la... Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Ecuatorianos, soy el almirante Jaime Vela Erazo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Junto a mí se encuentran el señor secretario de la Administración Pública, la señora ministra de Gobierno e Interior, el señor ministro de Defensa Nacional y el señor comandante general de la Policía Nacional. Los sucesos de hoy son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el Gobierno Nacional afectan gravemente las estructuras criminales y como respuesta han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación. Pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. El señor presidente de la República, Daniel Noboa Asín, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Pueblo ecuatoriano, esta lucha dará sus triunfos con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Hacemos un llamado patriótico. Juntos, hagamos flamear nuestro sagrado tricolor. Tengan la plena convicción de que sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional cumpliremos con nuestro juramento de defenderlos con nuestras vidas si fuera necesario. ¡Venceremos! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! Son parte de las imágenes que han recorrido el mundo y que nos muestran una situación muy complicada en este país, que es un país hermano, está en Sudamérica, Ecuador. Estamos en contacto con Daniel Pontón, él es experto en seguridad pública y catedrático, y desde Ecuador vamos a hacer junto a él un análisis de este crimen organizado, las causas de esta zozobra que se ha generado en Ecuador y el estado de excepción. Daniel, buenos días, gracias por atender esta entrevista. Te mandamos un cordial saludo hasta Ecuador, desde La Paz, Bolivia. Queremos conocer cuál es la situación que en este momento se vive en Ecuador después de estos anuncios, tanto del presidente de Ecuador como también del comandante de las Fuerzas Armadas. Adelante, Daniel, buenos días. Bueno, primero un saludo muy cordial a ustedes y gracias por la invitación. A ver, la situación de Ecuador se salió de control. El día de ayer hubo una serie de eventos que inclusive tuvieron mucha difusión en la opinión pública a nivel mundial, inclusive, ¿no? Que generaron mucha expectativa. Me parece que el gobierno ha decidido hacer una estrategia bastante extrema para el combate de estas agrupaciones.
no se tiene muy claro si realmente esa estrategia está adecuada para el problema que vive Ecuador. El problema que vive Ecuador es un problema bastante particular, ¿no? Que son bandas criminales compuestas por gente muy joven, muchachos, ustedes pueden ver las imágenes, gente joven, que se han armado y han tenido la osadía de confrontar de una forma directa a las estructuras de la convivencia ciudadana, ¿no? Ecuador, de lo que va hasta el año 2023, cerró con una tasa de cerca de 45 por cada 100.000 habitantes. Estoy hablando de muertes, de homicidios, y eso obviamente requiere tratamientos distintos en materia de seguridad, ¿no? Porque no se puede permitir que este tipo de eventos siga pasando en un país que quiere progresar, ¿no? Un país que quiere desarrollarse. Los principios civilizatorios están trastocados en el país y claramente eso frente a la expectativa, frente a la parsimonia que han tenido gobiernos anteriores para que este tema llegue a este punto. Ahora, la medida que se ha tomado es declarar a estos grupos como terroristas, una medida extrema, no muy clara, y creo yo que tiene muchos, más allá del tema político, porque al final es una decisión política, creo que operativamente va a generar muchos problemas, puede generar muchos excesos. No sin antes quiero también entender que también ahí las alternativas se van agotando, eso también hay que entender al Estado, y esperemos que esto surja efecto y con la precisión requerida. ¿Qué implica esto? Básicamente declarar terroristas a estos grupos y declaratoria de conflicto armado, es decir, el Estado nos declara objetivos militares y claramente los militares pueden hacer uso de la fuerza militar para neutralizar a agrupaciones criminales. El problema que se tiene aquí es que los cabecillas, la gente que está detrás de todo esto, está usando muchas estructuras, gente muy joven para operar, pero claramente aquí hay responsables. Esperemos que la estrategia que el gobierno ha adoptado apunte a desestructurar a los cabecillas, a los actores intelectuales de este tema, y así generar, ser el comienzo de una política de seguridad que Ecuador requiere y que necesita, y con medidas muy bien establecidas, ¿no? Perfecto. Daniel, a ver, haciendo un análisis de lo que está sucediendo ya hace algún tiempo en Ecuador, porque veíamos como un candidato presidencial fue acribillado en un momento en el cual se encontraba en su campaña política, y creo que ese tipo de cosas nos hablan de cuánto ha crecido la delincuencia en Ecuador y que también ha sido difícil para el gobierno controlar este tema. Yo no sé si compartes conmigo, siento de que tiene que haber tenido una fórmula especial Bukele en El Salvador para controlar a estos grupos, estas pandillas, las maras, que las ha logrado meter a casi todas en una cárcel que se ha construido específicamente para ellos, y que El Salvador ha pasado de ser un país muy conflictivo, con un dominio tremendo de las pandillas, a ser uno de los países más seguros hoy en día. ¿Qué es lo que se está haciendo mal en Sudamérica? ¿Qué es lo que se está haciendo mal en Ecuador para permitir de que estos grupos puedan inclusive tomar un canal de televisión, matar policías? ¿Qué estamos haciendo mal, Daniel, desde tu punto de vista? Bueno, el modelo Bukele ha recorrido mucho en el imaginario de qué hacer en materia de seguridad en América Latina. Se ha impuesto como una alternativa, digamos, viable, ¿sí? Posible, que seduce a muchos, ¿no? Genera mucho debate. Yo creo que Bukele, más allá de cárceles, es un modelo de gobierno. Y claramente Bukele requirió de medidas extremas, por ejemplo, la declaratoria de las pandillas como enemigos internos, que tiene mucho que ver con el estatus de terrorista y de conflicto armado, porque Bukele, no se olviden, ha detenido gente por el hecho de pertenecer a una agrupación sin ni siquiera comprobarse el delito para el cual está acusado. Eso es una medida que obviamente extralimita todo lo que son los principios rectores de un Estado de Derecho en materia penal. Pero, y la segunda estrategia que tenía Bukele es generar cárceles contenedores extremadamente grandes y costosas, que en este caso el Ecuador tendría un elemento bastante, un dilema bastante complejo, ¿no? Que básicamente, si el gobierno actúa con esta dureza, mucha gente va a ser eliminada. Justamente el uso de la fuerza implica también bajas, ¿no?
gente que muera por atentados. Y por otro lado también mucha gente que va a ser detenida y por el hecho de pertenecer a unas bandas. El decreto presidencial habla muy clara de cuáles son estas bandas criminales, ¿no? Hay una serie de 10, 15 bandas criminales que están pululando en el país, pero la pregunta es a dónde va a poner esto, dónde lo van a ir, porque si que las ponen en las cárceles, actualmente las cárceles son el epicentro del crimen. Entonces eso ha seducido al presidente Noboa para el hecho de generar, la posibilidad de generar unas nuevas cárceles y intervenir el sistema de prisiones, que es lo que ha alterado realmente el problema en los últimos días, ¿no? Ha generado mucha crispación por parte de estas agrupaciones criminales, pero que claramente lo que pone en el dilema al Ecuador es si la estrategia que está adoptando el presidente en el corto plazo va a tener algún efecto. Si eso no es así, creo que la cuestión se pone muy cuesta arriba, ¿no? Porque lastimosamente todo lo que propone y lo que ha generado Bukele se ha sostenido en función de un alto nivel de liderazgo, de popularidad. Es un sistema político, un modelo político, es una forma de gobernar y que se ha sostenido en el tiempo. El presidente Noboa tiene año y medio funciones, no más, es un presidente de transición. Y todo lo que pueda hacer en el corto plazo puede ser sumado. Si eso no se logra, va a ser muy complicado que puedan completar su estrategia, porque se requieren acciones de largo plazo. Ahora, Daniel, yo entiendo de que el problema específico, no solamente en Ecuador, pasa también en Bolivia, es que la seguridad en las cárceles no existe. O sea, en realidad, las cárceles, como tú bien lo decías, son centros desde donde se maneja la delincuencia. Entonces, los gobiernos en Sudamérica tendrán que prestarle más atención a estos centros de reclusión para que realmente sean centros de reclusión y no lugares donde se traman todos este tipo de cosas, este tipo de acciones y que ponen en peligro a los países. El presidente boliviano ha manifestado de que es hora de unir fuerzas entre los países para luchar contra el narcotráfico, por ejemplo, Daniel. A ver, es cierto lo que usted me dice. Yo creo que los sistemas penitenciarios de América Latina son bastante deficientes, en general, estructuralmente hablando. Todos adolecen casi los mismos problemas: sobrepoblación, hacinamiento, falta de infraestructura, corrupción, etc. Pero el caso de Ecuador es un caso bastante sui generis, porque más allá de esos factores que son comunes, la violencia ha sido algo que ha estado atravesado, ¿no? Ecuador ha sufrido una crisis penitenciaria muy severa, con más o menos 500 personas fallecidas, y va contando, ¿sí? Y claro, la lógica es que el problema penitenciario de toda esta violencia se ha ido a las calles, eso se advirtió en su momento y nunca se han tomado correctivos. Y frente a eso, el tema penitenciario necesita ser intervenido de una forma integral, necesita cambiar un modelo de gestión, que yo insisto, yo no sé si el presidente Noboa tenga la suficiente claridad y el tiempo y los recursos suficientes para poder revertir eso, cosa que sí tuvo Bukele, ¿sí? Pero obviamente otro factor que ha abonado aquí es el tema del narcotráfico. Ecuador colinda con Colombia, Perú, que son los productores principales de coca. Ecuador es un centro de salida de drogas muy fuertes. Las Naciones Unidas, la ONDOC, perdón, hace unos meses atrás declaró que Ecuador es el principal puerto de salida de drogas en Europa, ¿no? Entonces eso un poco nos reviste de la gravedad del problema, el narcotráfico. Pero claro, ahí se requieren esfuerzos conjuntos entre países para luchar contra este flagelo, ¿no? Este fenómeno. Pero lo que pasa es que eso en sí mismo, el narcotráfico, no explica la violencia como tal, porque el narcotráfico hay en muchos países, el narcotráfico es un problema mundial. Por lo tanto, yo creo que aquí el principal objetivo que tiene el Ecuador en este caso es este tipo de violencia en las bandas criminales que operan alrededor de ellas, que obviamente muchas de ellas sirven al narcotráfico de una manera directa, unas veces, a veces indirectamente, pero que yo creo que el riesgo que tiene ahorita la región, el caso ecuatoriano, que este problema se generalice y se extienda a otro tipo de realidades, porque claramente aquí hay una especie de lógica de emulación de conductas, ¿no? La violencia de Ecuador es muy similar a la influencia, a lo que tuvo en su momento México o Centroamérica, con una influencia notable de esos tipos de superante. Entonces, justamente todos sabemos cómo esto se va irradiando a nivel de la región y empieza a ser adoptada por un tipo de organizaciones de otros países que empieza a entender que eso es una forma de operar y una forma de generar protagonismo y generar de poder y obviamente recursos que los hacen cada vez más poderosos. Es un círculo vicioso, ¿no? Entonces creo que ese es el principal desafío que enfrenta la región y obviamente esto va a dar un caso de ejemplo.
Daniel, desde tu punto de vista como experto en seguridad, ¿cuál es la salida por la cual tiene que optar Ecuador en este momento de crisis? A ver, yo creo que Ecuador necesita medidas urgentes para estabilizar la situación. Esperaría que el puesto de decreto se logre autorizar. Yo creo que lo que se ha adoptado es una medida muy extrema para el conflicto interno. Hay gente que dice que todo corresponde. Yo creo que también es complicado decir que es un conflicto interno, porque es más una cuestión delincuencial, pero en función de la amenaza tiene algún tipo de sentido, justamente por la necesidad de un Estado de garantizar la paz, ¿no? Al final, un Estado, su misión fundamental es garantizar la paz y proteger a la población, ¿no? Y no utilizar objetivos que en este caso atentan con ellos, por lo tanto pueden ser declarados objetivos militares. El tema aquí es que esto es una cosa de parche, de corto plazo. Todos sabemos que implica la militarización de la seguridad en América Latina y a veces los resultados no son muy claros. Lo que creo que el desafío fundamental del gobierno es el mediano y largo plazo. Ahorita se está jugando por una consulta popular en el marzo, donde se establecen 19 preguntas. El 80% de esas preguntas tienen que ver con seguridad. Ha logrado un alto consenso político y esperamos que ese consenso político se mantenga y después no se revierta, porque lastimosamente lo que hemos tenido en los últimos años en el Ecuador es una falta de efectividad de los gobiernos para frenar el crimen. Y si estas acciones que toman de corto plazo y si no tienen efectividad, pues va a ser muy costa arriba que la política pública tenga un buen freno. Yo creo que hay que estabilizar la situación y pensar en reformar estructuras muy carcomidas por la corrupción, por el narcotráfico. Una de ellas es el sistema penitenciario. Y creo que hay que apoyar al presidente en eso, pero obviamente la tarea es bastante compleja, ¿no? Bien, Daniel, quiero agradecerte mucho la gentileza de haber conversado con nosotros desde Quito, Ecuador. Gracias, hasta luego. Bueno, gracias a Daniel Pontón, experto en seguridad pública y además catedrático universitario, que ha analizado junto a nosotros esta situación crítica que en este momento está viviendo el país de Ecuador. Sofía Aracena nos sigue hablando del tema.